Hoy se informó que en marzo la ciudad va a iluminar de violeta varios monumentos por el mes de la mujer. El homenaje empezará el martes 8 y se repetirá todos los días del mes entre las 19 y las 0 horas. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Durante la madrugada, el gobierno cerró las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Según fuentes oficiales, el acuerdo aún requiere de ciertas formalidades para ser anunciado y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, coincidieron en que es posible que esta semana se presente el proyecto con el entendimiento en el Congreso. Alberto Fernández inauguró las sesiones ordinarias del Congreso con un minuto de silencio por las víctimas de Ucrania. En su discurso aseguró que el acuerdo con el FMI no implicará ajustes ni reforma previsional o laboral y confirmó que los aumentos de las tarifas estarán atados a la evolución de los salarios. Ante los cuestionamientos por la deuda del gobierno anterior, varios legisladores de Juntos por el Cambio se retiraron del recinto. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró el nuevo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura porteña con un balance del 2021 y presentó el plan de gobierno para los próximos 2 años. El jefe comunal advirtió que el traspaso de los colectivos a la ciudad se debe realizar con acuerdo. Además, le pidió al presidente Fernández que condene la invasión rusa y se solidarizó con el pueblo ucraniano. En este momento, las tropas rusas intensificaron sus ataques, sobre todo en las dos principales ciudades, Kiev y Kharkov. Para esta noche se espera una fuerte ofensiva rusa en la capital. Durante la tarde ucraniana, los bombardeos rusos destruyeron la sede de un municipio y una antena de transmisión de TV, y hubo al menos 15 civiles muertos. Ucrania y Estados Unidos acusaron a Rusia de crímenes de guerra. Los futbolistas Agustín Almendra y Alan Varela fueron separados y comenzarán a entrenar en la reserva de Boca. Según el director técnico, Sebastián Bataglia, fue por 2 actos de mala conducta. El entrenador además aseguró que los jugadores se tienen que hacer cargo de lo que hacen, aunque evitó dar detalles del conflicto. Durante la madrugada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, habría llegado a un acuerdo a nivel de staff con el Fondo Monetario. Según explicaron desde la Casa Rosada, ya se definió el trazo grueso del entendimiento a nivel técnico. El gobierno ahora apura la confección y traducción del texto con todo el detalle para validarlo y apurar su envío al Congreso. Según fuentes oficiales, en este momento se están delimitando los últimos retoques legales de edición y de traducción. El presidente había anunciado en su discurso de apertura de sesiones que esta semana entraría el proyecto del Fondo Monetario al Congreso, aunque había advertido que aún persistían algunas diferencias con el organismo. Uno de los temas de discusión, las tarifas de servicios para reducir los subsidios, habría tenido una modificación con respecto a lo que preveía el gobierno. El FMI pedía aumentos de al menos el 60% y el gobierno del 20%. Aunque la información no es oficial, se habría acordado en un punto intermedio, un 40% de subas a las tarifas, con una mayor incidencia en la población de altos recursos y con subas atadas al crecimiento de los salarios. Estamos trabajando en la formalización de los documentos sobre la base del marco de políticas económicas que se anunció hace aproximadamente 4 semanas. ¿Quieres hoy? No, hoy no. ¿Cuándo? Cuando esté formalizado, se harán todos los procesos administrativos correspondientes y en los próximos días se estará ingresando al Congreso de la Nación. ¿Cuándo se anuncia, ministro? ¿Cuándo se anuncia el acuerdo? Cuando estén formalizados los documentos, esperamos que sea en los próximos días. Es una posibilidad firme. El acuerdo ya había sido anticipado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso, el presidente Alberto Fernández afirmó que el país está en un momento bisagra y consideró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el mejor que se podía lograr. Nadie consultó al Congreso Nacional para tomar esta enorme deuda. En cambio, nosotros elevaremos los documentos que constituyen el acuerdo al Congreso de la Nación con la totalidad de los detalles. Necesitamos que nos acompañen y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas. A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del Fondo Monetario Internacional para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas. Seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de este acuerdo.
que confío concluir a la brevedad. Defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que 5 minutos. De esta manera se retiraron varios legisladores de Juntos por el Cambio después de que Alberto Fernández mencionara que el acuerdo con el FMI no releva al Poder Judicial de avanzar en la investigación sobre las responsabilidades del endeudamiento. El presidente también criticó a la oposición por haberlo dejado sin presupuesto y aseguró que no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Además, precisó que los pagos al FMI se iniciarán en el 2026 y terminarán en el 2034. Sí, nos levantamos porque le faltó el respeto a toda la oposición, cuando podría haberlo evitado. La verdad, desperdició una oportunidad. Imagínense que al mismo tiempo le pide a la oposición que acompañe los acuerdos financieros y al mismo tiempo ofende a la oposición. Bueno, es una mala forma de administrar la Argentina. Bueno, me pareció lamentable. La verdad que no quiero generalizar porque no se retiraron todos los diputados senadores opositores, así que nunca es bueno generalizar, pero algunos comportamientos parecían prácticamente de un barra brava. Además, durante el discurso, Alberto Fernández también había deslizado que las tarifas del gas y de la electricidad estarán atadas a la evolución de los salarios, como lo establece la Ley 27.443. En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios. Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443, votada en este Congreso de la Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. El presidente también aseguró que no habrá una reforma previsional. Explicó que no se va a modificar la edad jubilatoria y que si una persona desea continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie la va a obligar a retirarse. Alberto Fernández también descartó una reforma laboral. Dijo que los derechos de los trabajadores no pueden ser alterados en su perjuicio y afirmó que la justicia social jamás puede ser un objeto de una negociación. Además, confirmó la ampliación del swap con China, que podría llegar a los 5.000 millones de dólares, y aseguró que ese país siempre nos ayudó en los tiempos difíciles. Debemos admitir el muy serio problema de la inseguridad, dijo el presidente en otro tramo del discurso. En esta materia destacó la lucha contra el crimen organizado, como el narcotráfico y el contrabando. Por otra parte, Alberto Fernández acusó a la oposición de negarse a debatir una reforma judicial para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior. El mandatario aseguró que este sector tiene como aliados a jueces y fiscales en la justicia federal y por eso reclaman la competencia de los tribunales de Comodoro Pi. El presidente aseguró que en la Argentina de hoy no hay espionaje político y adelantó que en los próximos días enviará un proyecto de ley de inteligencia. También pidió modificar el funcionamiento de la Corte Suprema y adelantó que enviará un proyecto para despolitizar el Consejo de la Magistratura. Por último, afirmó que la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema debe ser objeto de análisis. Durante la inauguración del año legislativo, Alberto Fernández estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En tanto, el diputado Máximo Kirchner no acudió al Congreso. Y eso ha golpeado con mayor ferocidad en la Argentina. Una vez que inició la sesión, los diputados de Juntos por el Cambio pusieron en sus bancas carteles con la bandera de Ucrania y Mario Negri pidió la palabra para solicitar un minuto de silencio. Alberto Fernández le respondió que se quede tranquilo y se refirió al ataque ruso. Afirmó que la paz del mundo se alteró por la invasión militar de Rusia y señaló que otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas. También dijo que el gobierno tiene una política exterior basada en el multilateralismo, cooperativo y promueve el diálogo constructivo. También, tras referirse a la guerra, el presidente pidió el minuto de silencio que fue respetado por todos los presentes. Mientras la pobreza y la marginalidad.
Se montó un gran operativo de cortes de tránsito en la zona del Congreso y el microcentro para la llegada de organizaciones sindicatos afines al gobierno nacional que se acercaron a apoyar el discurso del presidente. Agrupaciones de izquierda que cuestionan al gobierno no pudieron acercarse. Agrupaciones peronistas del conurbano y sindicatos fueron el grueso de los participantes, aunque autoconvocados también se acercaron, resaltando la necesidad de fortalecer el apoyo a Alberto Fernández. No podemos volver a perder una persona que, si bien a veces no entusiasma con su discurso, sabe lo que dice y es una persona coherente. El peronismo tiene que entender que somos movimiento, que tenemos que estar juntos. Creo que este es el momento para que la Argentina despegue. Entre las banderas se vio una promoviendo una reelección del presidente. Siento que se está esforzando mucho por el país para poder ayudarnos. Otros opinaron que lo importante es la continuidad del actual modelo en el poder. Vuelvo a votar cualquier proyecto nacional y popular que me garantice que se va a defender los intereses del país y de los argentinos. Un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal dejó a 4 cuadras del Congreso a otra manifestación de grupos críticos de izquierda. Han montado un dispositivo policial que nos confinó esta esquina, mientras que los que vienen a aplaudir a Alberto tuvieron palco VIP frente al Congreso. Nosotros venimos acá a decir que estamos en contra del FMI, en contra de la OTAN y por la unidad de los trabajadores de Rusia y de Ucrania y la unidad de los trabajadores de todo el mundo contra la explotación capitalista. Pasadas las 2 de la tarde, avanzaba la desconcentración entre numerosas vallas, uniformados y seguridad privada. Permanecen detenidos los 6 hombres implicados por la violación en grupo a una joven de 20 años en el barrio de Palermo. Las autoridades informaron que los acusados tienen entre 20 a 24 años y no poseen antecedentes penales. También se confirmó que uno es estudiante de arquitectura y los otros 2 más son militantes de agrupaciones kirchneristas, las cuales repudiaron estas acciones. El hecho de abuso sexual sucedió en la calle Serrano al 1300, donde estos 6 jóvenes se turnaban para violar a una chica dentro de un auto que estaba estacionado en el lugar. El hecho fue denunciado por los trabajadores de una panadería, quienes aseguraron que los implicados estaban drogados e intentaron escapar cuando se vieron descubiertos. Continúan los bombardeos en distintas ciudades de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia habló contra Occidente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo aprobó la solicitud de ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Además, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también pidió por Ucrania en la apertura de sesiones legislativas de la ciudad. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró el nuevo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura porteña. Larreta en su discurso destacó los 14 años de gestión del gobierno de la ciudad y presentó su plan para los próximos 2 años. En los que es muy clara la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. En esos momentos, como este, no hay cálculo político ni pirueta retórica que valga. Hay solo una posición posible, que es la de condenar estas acciones de forma urgente, decidida e inequívoca. Los legisladores oficialistas apoyaron el discurso de Larreta con carteles en sus bancas y esperan que el cuerpo apruebe un proyecto que condene la invasión rusa a Ucrania. Hubo un pequeño guiño del canciller hace unos días. Creo que con esta condena enfática de la ciudad de Buenos Aires estamos marcando un poco los pasos que debería seguir. En su discurso, el jefe de gobierno porteño se concentró en una serie de puntos que se incluirán en su plan de trabajo durante los próximos 2 años, entre ellos educación, integración urbana y salud. Al finalizar el discurso, varios diputados oficialistas salieron a apoyar el mensaje. Creo que fue un discurso orientado a la gestión, ¿no? Repasando un poco los logros que hemos logrado, justamente valga la redundancia, en estos 14 años ya de gestión del PRO, primero con Mauricio Macri, ahora con Horacio Rodríguez Larreta. Principalmente el trabajo por la educación, seguir trabajando e impulsando la educación en la ciudad de Buenos Aires, la integración, el desarrollo económico. Me parece que hoy ha sido una jornada muy interesante y muy importante en cuanto a lo que representó el jefe de gobierno en cuanto a su plan de gobierno para este año. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con el discurso del jefe de gobierno porteño.
Realmente fue un discurso que no dijo nada de lo que importa a quien vive en la ciudad de Buenos Aires. Sobre el tema de alquileres, el 40% de la ciudad alquila, ningún tipo de respuesta al respecto. Sobre la cuestión tan importante del espacio verde, habló de que los docentes del futuro se le paga salarios del pasado. Tras un repaso por lo hecho y por lo que vendrá, así Horacio Rodríguez Larreta inició un nuevo año en la legislatura porteña. Dejo oficialmente inauguradas las sesiones ordinarias del año 2022. Muchas gracias. Larreta, durante su discurso, cuestionó el traspaso de más de 30 líneas de colectivos del Gobierno de la Nación a la ciudad. Sin embargo, aseguró que todo su equipo está dispuesto a conversar con la cartera de Alberto Fernández. Yo quiero ser claro con esto. Siempre estamos y siempre vamos a estar dispuestos a conversar sobre este y sobre todos los temas centrales para el bienestar y el desarrollo de todos los argentinos. Pero de ninguna manera vamos a permitir que se quiera perjudicar a quienes viven y visitan la ciudad todos los días, ni que se quiera avasallar la Constitución Nacional, que establece que cualquier traspaso de competencias o de funciones debe ser consensuado mediante un acuerdo que incorpore una mirada metropolitana y que respete las bases del federalismo de concertación. Los argentinos necesitamos un federalismo de verdad, donde se respete a cada una de las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Además, Larreta se refirió a la quita de coparticipación por parte del Gobierno de la Nación en el 2020, calificándola de quita intempestiva, inconsulta, arbitraria e inconstitucional de los fondos que se destinaron para la policía de la ciudad. Además, reafirmó este reclamo que se encuentra en la Corte Suprema y aseguró que en la ciudad no habrá disminución de la fuerza policial. El jefe de gobierno estima que para el final de su gestión se hayan sumado en total unos 4.000 nuevos policías. Vamos a seguir mejorando el sistema. Vamos a acompañar a los adultos. El plan del gobierno que presentó el gobierno porteño se basa en varios ejes centrales. El primero fue la educación, en el cual se enfocará en los aprendizajes vinculados a lo digital, el inglés y a la programación. También se reforzará la secundaria del futuro, la recuperación de aprendizajes por los efectos de la pandemia y la actualización en la formación y contenidos docentes. El segundo eje fue el trabajo. Larreta resaltó que han implementado distintos programas de inserción laboral, como las nuevas prácticas laborales formativas para los alumnos de secundaria. Esto además del plan de empleo joven y el programa Activa tu Potencial. Y en cuanto a la transformación urbana, este año avanzarán en los proyectos del Parque de la Innovación, Distrito Joven, Costa Urbana, Costa Salguero, la transformación del área céntrica de la ciudad y la integración de los barrios populares. Por otra parte, se continuará mejorando el sistema de salud y el de seguridad con mayor capacitación, mayor equipamiento e infraestructura. A pesar de las promesas para negociar, continúan los bombardeos por parte de las fuerzas rusas en Ucrania. Hace pocas horas se registraron explosiones cerca de Kharkov y en las afueras de la ciudad de Kiev. En estos ataques, el consulado de Eslovenia en Kharkov fue destruido por cohetes rusos. El Ministerio de Exteriores esloveno informó que el cónsul está en buen estado, pero que este acto horrendo no quedará sin consecuencias. Eslovenia forma parte de la OTAN desde el año 2004, por lo que este hecho podría desembocar en una respuesta mayor por parte de Europa. A la mañana, Moscú había alertado sobre posibles objetivos en Kiev, pero hasta el momento solo se registran ataques en las afueras de la ciudad. Imágenes satelitales registraron un convoy de vehículos militares de más de 60 kilómetros que se dirige a Kiev. De esta manera, las tropas rusas atacaron una torre de televisión durante la tarde. Por el bombardeo contra la infraestructura, al menos 5 civiles murieron. Además, la emisión de televisión fue interrumpida antes de que arranque la noche y luego de la advertencia de Rusia a los civiles de que permanezcan en sus hogares y se alejen de las zonas cercanas a bases militares. Más temprano, la ciudad de Kharkov ya había sido epicentro de los ataques. Fuerzas rusas bombardearon una plaza y el edificio del gobierno local, dejando al menos 10 civiles muertos y decenas de heridos.
En el 6º día de invasión, Moscú intensificó los bombardeos. Un misil impactó contra un edificio municipal, lo que generó múltiples incendios en la zona, y también artillería rusa cayó sobre una plaza y el gobernador informó que cohetes cayeron en barrios residenciales, destrozando un hospital y causando varias muertes. Ante esta situación, el presidente ucraniano calificó los bombardeos en esta ciudad como crímenes de guerra. Desde el gobierno ruso rechazan estas acusaciones, tras argumentar que sus ataques solo están dirigidos a infraestructuras militares y culparon a grupos nacionalistas. Mientras tanto, el presidente ucraniano habló frente al Parlamento Europeo y se mostró contento por el apoyo que recibió en los últimos días por parte del bloque. De todas formas, Zelensky reforzó el pedido de ayuda ante el aumento de tensiones. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна буде самотня. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні! El apoyo del Parlamento no solo se vio reflejado en estos aplausos. Minutos más tarde, los eurodiputados votaron a favor de la solicitud de ingreso de Ucrania a la Unión Europea, lo que dio inicio a un procedimiento especial de admisión. 637 de los 686 funcionarios presentes votaron a favor y la solicitud contó con solo 13 votos en contra y 36 abstenciones. Con esta aprobación se instó a las instituciones a trabajar para conceder a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea. Mientras, en paralelo, se evalúa la integración de ese país en el mercado único del bloque. En paralelo, se llevó a cabo el Consejo de Derechos Humanos organizado por Naciones Unidas y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia estuvo presente. En este contexto, habló el canciller ruso Sergei Lavrov y reiteró que el objetivo de la invasión es desnazificar a Ucrania. Además, sostuvo que el objetivo de Occidente es imponer el odio que tienen por Rusia. Нынешний киевский режим – яркий пример того, что когда ты верноподданный вассал гегемона и с особым рвением участвуешь в обслуживании его политики по сдерживанию России, тебе дозволено все. Более того, на днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения. Для нас жизнь каждого русского или украинца, каждого дончанина или луганчанина не менее ценна, чем жизнь европейца или американца. A medida que el funcionario pronunciaba estas palabras, más de 100 diplomáticos abandonaron el recinto como demostración de apoyo a Ucrania y en rechazo a las declaraciones. Los enviados por Siria, China y Venezuela fueron algunos de los funcionarios que se quedaron escuchando el discurso del ministro ruso de Relaciones Exteriores. Los diplomáticos que se encontraban por fuera del foro desplegaron una bandera ucraniana y exigieron el inmediato retiro de las tropas. Mientras la Organización de Naciones Unidas denunciaba el uso de armamento pesado contra la población civil ucraniana, el secretario de Estado norteamericano le exigió al presidente Putin el inmediato retiro de las tropas y sugirió la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este contexto, Blinken llamó a condenar de forma unánime las violaciones a los derechos humanos. Reports of Russia's human rights abuses and violations of international humanitarian law are mounting by the hour. Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings. We must send a resolute and unified message that President Putin should unconditionally stop this unprovoked attack. En tanto, Rusia comenzó a tomar medidas económicas luego de las sanciones económicas de Occidente y los temores de corrida bancaria. El presidente ruso firmó un documento que prohíbe la salida de moneda extranjera por un importe superior a los $10.000 a partir del 2 de marzo. La medida fue firmada por Putin durante la noche de Moscú y por la diferencia horaria con Rusia ya está en vigencia. Más temprano, ante la incertidumbre por una posible corrida cambiaria en Rusia, se generaron largas colas en los cajeros automáticos para retirar dinero durante la madrugada.
Las sanciones de Occidente, que incluyen la expulsión de los bancos rusos del sistema SWIFT para realizar transferencias internacionales, no solo producen el aislamiento internacional del Kremlin y podrían acortar sus recursos para financiar la guerra, sino que hay temor en la población por los inconvenientes que podría causar en la economía diaria. El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, confirmó que no tendrá en cuenta a Agustín Almendra y Alan Varela por actos de indisciplina. El DT informó que comenzarán a entrenar en la reserva luego de 2 episodios de mala conducta distintos que no detalló. Según trascendidos, se separó a Almendra por una discusión con el entrenador. En cuanto a Varela, la medida sería por haber llegado en malas condiciones al entrenamiento. En tanto, el Pipa Benedetto bancó la decisión de Battaglia y afirmó que esto era algo que a la larga iba a pasar. Está entrenando con reserva, lo mismo que Alan. Sé que los 2 actos de indisciplina fueron diferentes y hoy tienen que entrenarse ahí, acatar las cosas que en este caso las decisiones que me toca tomar a mí. Y bueno, seguirán entrenando en el lugar que les toque. Ya te digo, fueron 2 situaciones diferentes, no hace falta ir más allá de eso y hoy tendrán que hacerse cargo de las cosas que hicieron. En instantes, comienza Hoy Nos Toca la Noche con todo el análisis político y de actualidad. Como siempre, su conductor, Daniel Santa Cruz, nos cuenta los temas más importantes para la emisión de hoy, que ya está por comenzar. Buenas noches, Daniel. Hola, Antonella, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, por supuesto, la agenda informativa del día tiene 2 temas excluyentes, ¿no? Uno tiene que ver con el discurso para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea Legislativa que se dio hoy en el Congreso de la Nación, todas las repercusiones y el análisis de lo que dijo Alberto Fernández lo vamos a hacer con Carlos Fara, un gran analista político de los mejores que hay en la Argentina. Y además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el conflicto bélico desatado luego de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Va a estar con nosotros el ex canciller Jorge Forí para analizar ese conflicto en sí y además la posición cambiante, un poco mutante que tiene la política exterior de Argentina. Gracias, Dani. Que tengas un buen programa. Saludos a todo el equipo. Y antes de terminar, nosotros te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo se encuentra despejado. La temperatura es de 23 grados. Durante la madrugada la temperatura va a bajar a 17 y mañana el día va a arrancar soleado. La mínima va a rondar los 20 grados y la humedad va a superar el 60%. A la tarde permanecerá el sol. La máxima alcanzará los 28 grados y la sensación térmica será de 30. Una tarde cálida para disfrutar. Y en la noche el cielo estará despejado. La temperatura va a bajar hasta los 22 grados. Así que será un miércoles de mucho sol y poco viento. De tener que salir el mejor momento va a ser por la tarde. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad con Hoy Nos Toca a la Noche con Daniel Santa Cruz y todo el análisis de la jornada. Mañana más noticias a las 20:30.